Bienvenidos a un vídeo más del canal Red de Mates. En esta ocasión vamos a hacer un problema de examen sobre cónicas de primero de bachillerato y más en particular sobre la hipérbola, ¿vale? El problema nos dicen que una hipérbola cuyo centro es el punto C23 tiene sus focos F y F' sobre la recta Y igual 3, ¿vale? La recta igual 3 sabemos que es una recta paralela al eje X, ¿vale? Con tres unidades de ordenada. Si la distancia entre ambos focos es de 10 unidades y la distancia entre sus vértices 8 unidades, calcular. Y nos piden la ecuación de la hipérbola, las coordenadas de los vértices y de los focos y la ecuación de las asíntotas. Bueno, lo primero que vamos a ver es qué es una hipérbola, ¿vale? Una hipérbola pues es un lugar geométrico y se define como el lugar geométrico de todos los puntos cuya diferencia de distancias a dos puntos llamados focos es constante. Si os acordáis, en la hipérbola, en la elipse, la definición era la suma de distancias a dos puntos llamados focos. Bueno, pues en la hipérbola es la diferencia de distancias a dos puntos llamados focos. Entonces, y una hipérbola además tiene una característica, que son dos ramas, son dos curvas que son dos ramas simétricas, bien con respecto al eje X o respecto al eje Y, ¿no? Según nos la den. Entonces, una hipérbola genérica, vamos a pintar el eje Y, vamos a pintar el eje X. Bien, pues una hipérbola genérica va a ser ya digo, son dos ramas, tal que son simétricas en este caso respecto al eje Y. ¿Vale? De tal manera que esto va a ser lo que se llama el centro de la hipérbola. Estos dos puntos de aquí, van a ser los vértices, ¿vale? Donde la curva corta el eje X. Y luego tendremos los dos puntos fijos de los que hemos hablado, F' y F, que son los focos, ¿vale? Esto es el foco y esto es el otro foco de la hipérbola, ¿vale? Y aunque aquí no nos haga falta, en principio no lo veamos, habrá también otros dos puntos que van a ser los extremos del eje menor en este caso, o el eje de simetría, que va a ser B y B'. Muy similar, la disposición de los puntos es similar a la disposición de los puntos que teníamos en la elipse. De tal manera que, pues, ya sabemos que la distancia del foco al eje de simetría va a ser C. Que la distancia del vértice al eje Y en este caso va a ser A. Y por supuesto, como son dos ramas, A. Y la distancia de B al eje X va a ser B. ¿Vale? Pues eso sería en principio una hipérbola. Una hipérbola genérica. Estoy buscando un rotulador azul. Aquí está. Entonces, además tendremos dos rectas características, que son las rectas a las que son tangente estas ramas de hipérbola, que ambas pasarán, en este caso, además por el centro. Está mal pintado, pero vamos, para que nos hagamos una idea, ambas pasarán por el centro de la hipérbola, ¿vale? Y son lo que se llaman las asíntotas. Bien, pues atendiendo a la definición que hemos dado de hipérbola, que hemos dicho, que es el lugar geométrico de los puntos cuya diferencia de distancias, es decir, si yo cojo aquí un punto cualquiera P de la hipérbola, pues habrá una distancia al foco F y habrá otra distancia al foco F'. Pues entonces en la hipérbola se cumple que PF
distancia del punto P al foco menos PF' es igual siempre a un número constante que además va a ser 2 veces A. Igual que le pasaba en el caso de la elipse, es decir, 2 veces A, que sería la distancia que hay entre los vértices. Esto no va a servir para resolver problemas, pero lo que nos va a hacer más falta es la ecuación de la hipérbola. Y entonces la ecuación de la hipérbola, cuando el centro está en el origen, ecuación, vamos a poner aquí, ecuación hipérbola. Es muy parecida a la de la elipse, ¿vale? Entonces, cuando el centro, si el centro está en el origen de coordenadas, pues es lo que se llama la ecuación reducida, ¿vale? Ecuación reducida. Y la ecuación reducida de una hipérbola, ¿cuál es? Pues sería x cuadrado partido por a cuadrado, que es el semieje mayor, menos, atención, menos y cuadrado partido por b cuadrado igual a 1. Esta es la ecuación que nos tenemos que saber, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa cuando no pasa cuando el centro de hipérbola no está en el origen de coordenadas? Pues cuando el centro es un punto M de coordenadas x de m y de m, pues la ecuación de la hipérbola va a ser entonces pues x menos x u m al cuadrado partido por a cuadrado menos y sub m al cuadrado partido por b cuadrado e igual a 1. Es la otra forma de expresar la ecuación de una hipérbola cuando su centro no es el origen de coordenadas. Fórmulas que debemos de sabernos. Más cosas de la hipérbola, pues igual que en la parábola, si nos fijamos, aquí tenemos el punto vértice, los vértices que no lo hemos puesto nombre, pero sería V', tenemos los focos y tenemos B. ¿Y qué relación? Porque para sacar un eje en valor en función del otro, tenemos que saber la relación que hay entre A, entre B y entre C. Pues entre A, entre B y entre C, si cogemos y pintamos aquí aparte, decimos, mira, vamos a pintar así, en grande, aquí estaría B, con lo cual todo esto sería B pequeño, y aquí estaría V, con lo cual esto sería A. Bueno, pues la distancia BV, igual que le pasaba en la elipse, la distancia BV es C, que es la distancia que hay entre el foco y el eje de la SIR, en este caso. Y entonces aquí, como es un triángulo rectángulo, yo siempre puedo poner que C cuadrado es igual a A cuadrado más B al cuadrado, aplicando Pitágoras, ¿vale? Y por último, la excentricidad, pues es un valor que también lo habíamos definido en la elipse, ¿vale? Y se denomina E y es igual a C partido por A. Pero en el caso de la elipse siempre era menor que 1 y en este caso siempre va a ser mayor que 1, ¿vale? Bueno, pues con estas fórmulas que he puesto aquí, que veis que son muy poquitas y no son difíciles, vamos a ser capaces de resolver este problema y todos los problemas que nos pongan de hipérbola. Luego ya el tercer apartado ya veremos la ecuación de asesíntotas, cómo la vamos a obtener, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a proceder a resolver el problema. Entonces, lo primero es hacernos un gráfico, dibujarnos tranquilamente lo que nos da. Y vamos a ver lo que nos da. Nos pintamos el eje y nos pintamos un eje X. Y nos dicen que esta hipérbola tiene el centro en el punto C, 2, 3. Pues entonces lo primero que tenemos que hacer es pintarnos el punto 2, 3, ¿no? 2 de X y 3 de Y. Pues nos pintamos ese punto.
y este sería el centro, ¿vale? De esa hipérbola que nos dan. Nos dicen que sus focos están sobre la recta y igual 3, ya lo he dicho al principio, la recta y igual 3 es una recta que es paralela al eje X y que pasa por el punto 3, por aquí, ¿no? Luego, esto va a ser la recta sobre la que están los focos. Me dicen que la distancia que hay entre ambos focos es de 10 unidades, ¿no? Entonces, como este es el centro, por aquí pasará el otro eje, ¿vale? De simetría de la parábola, y como son 10 unidades, tendré 1, 2, 3, 4, 5 a cada lado. 1, 2, 3, 4 y 5 a cada lado. Con lo cual aquí estará F' y aquí estará F. Ya tengo los focos, ¿vale? Y me dicen además que la distancia entre otros vértices es de 8 unidades, es decir que a 4 unidades del eje, en este caso vertical, tendremos el vértice 1, 2, 3, 4, aquí va a estar V, y 1, 2, 3, 4, o menos 4 en este caso, aquí va a estar V. Luego yo, si ya quisiera pintar aproximadamente esta hipérbola, pues sería algo así, más o menos, ¿no? Pasaría los vértices por aquí, y haría así, y haría así. Y esta pasaría por el vértice, y serían dos curvas asintóticas, ¿vale? Bueno, lo que sí que ya puedo deducir de la figura son varias cosas. Lo primero, que si me dan que la distancia entre F y F', si me dicen que F' es igual a 10, yo sé que F' a quién es igual. Todo esto es igual a 2C, ¿no? Todo eso es igual a 2C. Luego C lo puedo calcular porque sería F' partido por 2, es decir, 10 partido por 2 es igual a 5. Ya tengo el valor de C. C igual 5. Vamos a poner por aquí abajo C igual a 5, por si tengo que borrar. Bien, ¿qué más puedo saber? Pues me dicen que la distancia entre los dos vértices, es decir, entre V y V', ¿cuánto es? Me dicen que es 8. Y yo sé que V' es igual a 2 veces A. Luego A será igual a VV' partido por 2, es decir, a 8 partido por 2 igual a 4. Luego también ya tengo calculado el semieje mayor, A igual a 4. Si nos acordamos de la ecuación, es x cuadrado partido por a cuadrado menos y cuadrado partido por b cuadrado. ¿Qué me hace falta? Sacar b. Tengo a y tengo c. Ya habíamos visto que se nos formaba un triangulito rectángulo, ¿no? En donde teníamos, esto era b, esto era a y esto es c. Entonces, habíamos visto que por Pitágoras sacábamos que c cuadrado era igual a b cuadrado más a cuadrado. Como ahora lo que quiero es b, que no lo tengo, un cateto, aquí será igual al cuadrado, pues a la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Luego b, ¿a qué será igual? Pues a la raíz cuadrada de c cuadrado. ¿Cuánto vale c? 5 al cuadrado, ¿no? 5 al cuadrado. Menos, ¿cuánto vale a? 4 al cuadrado. Es decir, raíz cuadrada de 25 menos 16. Que eso sería raíz cuadrada de 25 menos 16, 9. Y la raíz cuadrada de 9 vale 3. Con lo cual le tenemos que b vale 3. Y de esta manera tan sencilla hemos obtenido los tres valores que me van a hacer falta, ¿no? Fundamentales para poder trabajar con y sacar la ecuación de la elipse. Pues entonces, una vez que tengo esos tres valores, ya me puedo escribir la ecuación de esta elipse. Voy a borrar esto. Y la ecuación de esta elipse, ¿cuál va a ser? Pues como es una elipse cuyo centro no está, ¿no? El centro de la elipse no está en el centro de coordenadas, que es este, que es el 0, 0, sino que estaba en qué punto, en el que me han dicho, en el 2, 3, ¿no? Luego la ecuación de la elipse, ¿cuál va a ser? Pues va a ser x menos la x del centro de la elipse, que es 2 al cuadrado, partido por quién? Por a al cuadrado, que sería 4 al cuadrado. 4 al cuadrado, menos la y menos la y del centro, que es 3, me habían dicho, ¿no? Y menos 3 al cuadrado, partido por b, que es 3 al cuadrado, igual a 1.
¿vale? Y esto, si lo pongo un poquito mejor, pues será x menos 2 partido al cuadrado, perdón, partido por 16 menos y menos 3 al cuadrado partido por 9 igual a 1. Con lo cual ya tenemos la ecuación de la elipse. Lugar geométrico de todos los puntos, cuya diferencia de distancias a los puntos fijos, que son los focos, es constante. Bien, ya la tenemos ahí. ¿Qué más nos pedían? Las coordenadas de los focos y los vértices. Y esto lo sacamos aquí ahora mismo de la gráfica. ¿Por qué? Porque yo sé, a ver, yo quiero la coordenada de f, x, por ejemplo. Vamos a ver los focos. Focos. Entonces, vamos a tratar con f directamente. La x de f, ¿a quién va a ser igual? La x del punto f va a ser igual a la x del centro, la x de c, más la distancia que hay entre c y f, pero esa distancia es la mitad de 2c, es decir, c, ¿no? Luego sería a la x del centro, x de c, más c, ¿vale? Pues eso, ¿cuánto es? X de c, 2, más ¿cuánto valía c? Lo habíamos calculado, 5, ¿no? Luego, de aquí sacamos que la x de f es igual a 7. ¿Y la y de f? Pues esa es mucho más sencilla, porque me habían dicho que ambos focos estaban sobre la recta y igual 3. No tengo nada que calcular, ¿vale? La y de f es igual a 3. ¿Qué le va a pasar a f'? Vamos a verlo. ¿Cuál va a ser la x de f'? Por aquí, la x de este punto de aquí, ¿qué va a ser? La x del centro menos el valor que hay, el valor este, ¿no? Que vale cf'. Y ese valor era la mitad de 2c, es decir, c. Pues entonces será igual a la x del centro menos c. ¿Cuánto vale la x del centro? 2. Menos, ¿cuánto era c? 5. 2 menos 5, esto me dice que c es igual, que x de f' es igual a menos 3. Y la y de f', igualmente que lo que pasaba con el punto f, con el foco f, está en la misma línea horizontal, pues es 3. Luego ya tenemos entonces que los focos f' tiene de coordenadas, f, 7, 3, y f' tiene de coordenadas menos 3, 3. ¿Vale? A ver, aquí c, no, sí, está bien, c5, ¿vale? 2 menos 5 menos 3. Bueno, pues ya tenemos las coordenadas de los focos. ¿Y qué me pedían? Las coordenadas de los vértices. Igual de sencillo. Vamos a ponerlo aquí. Las coordenadas de los vértices. Pues las coordenadas de los vértices, a ver, vértices. Operamos de igual forma, ¿vale? Vamos a sacar del dibujo. Tenemos v, la x de v. ¿Cuál va a ser la abscisa de v? Pues va a ser la abscisa del centro más esta distancia, pero esta distancia hemos dicho que era a, ¿vale? Semieje mayor. Luego, x de v va a ser igual a x de c más a. Es decir, 2, que es la x de c, más a. Ya habíamos calculado que era 4. 2 más 4, 6. ¿Cuál va a ser la y del vértice? Pues fijaros que tanto f' como v' como v como f están alineados todos sobre el mismo eje, ¿no? Paralelo al eje de las x, luego la misma que teníamos antes. Y de v igual a 3. Y para v', ¿cuál va a ser la x de v'? Pues va a ser la abscisa de este punto será la abscisa del centro menos este valor, pero este valor es a semieje mayor, ¿no? Luego x de v' será igual a x de c menos a. ¿Y cuánto es x de c? Igual que antes, 2 menos a menos 4. Luego me queda menos 2. Y la y de v no cambia con respecto al anterior, luego es 3. Luego ya tenemos que los vértices v tiene de coordenadas 6, 3 y v' tiene de coordenadas menos 2 y 3 también. Ya hemos calculado que nos piden. No nos piden la excentricidad, pero si queréis lo podemos calcular. ¿Cuánto vale la excentricidad? Hemos dicho que era c partido por a y que eso tiene que ser mayor que 1. Vamos a ver si es verdad. La excentricidad c, ¿cuánto vale? 5 partido por a por 3. ¿5 tercios es mayor que 1? Sí. Pues ya está. No hay nada más que hablar, nos vamos a poner aquí. Excentricidad igual a 5 tercios. Por si acaso, no nos lo pedían, pero siempre viene bien.
Y lo que vamos a ver ahora es la ecuación de las asíntotas. Entonces, eso que suena muy raro, que es una ecuación, una asíntota es una recta, ¿vale? Luego, como me piden la ecuación de las rectas, dos rectas, ya hemos dicho que las asíntotas pues serían las rectas que son a las que van a ser tangentes las hipérbolas, ¿vale? En el infinito, ¿eh? Se llaman asíntotas, que pasan por el centro. Bueno, pues para sacar la ecuación de las asíntotas es tan sencillo como igualar la parte que tiene x con la parte que tiene y. Es decir, en esta ecuación digo, vamos a sacar ecuación asíntotas. Pues digo, igualamos, igualamos la fracción que tiene las x con la fracción que tiene las y. Para igualarlo, como si aquí no existiese este 1, entonces x menos 2 al cuadrado partido 16, si lo separo, este pasaría a segundo miembro con más, igual a y menos 3 al cuadrado partido por 9, ¿vale? Si esto lo opero por productos cruzados, me queda que 9x menos 2 al cuadrado es igual a 16 por y menos 3 al cuadrado, ¿vale? Si ahora sacamos en ambos miembros raíz cuadrada, ¿no? Sacando raíz cuadrada, bueno, vamos a borrar aquí arriba porque si no, no nos va a caber y se va a perder. Pues entonces, si saco raíz cuadrada, ¿qué me queda? Raíz cuadrada de 9 por x menos 2 al cuadrado igual a raíz cuadrada de 16 por y menos 3 al cuadrado, ¿vale? Y si yo opero eso, esto es como si pusiese raíz cuadrada de 9 por raíz cuadrada de x menos 2 al cuadrado. La raíz cuadrada de 9 vale 3, ¿no? Y x menos 2, raíz cuadrada de x menos 2 al cuadrado, pues me queda x menos 2. ¿Y esto igual? Pues aquí operamos igual. Lo podemos descomponer, ¿no? Es un producto en dos raíces. Raíz de 16 por raíz de y menos 3 al cuadrado. Raíz de 16 es 4. Raíz de y menos 3 al cuadrado, pues y menos 3. ¿Vale? Y entonces lo único que tenemos aquí, ahora mismo que hacer es operar eso, ¿no? Lo podemos poner, eso ya sería la recta, ¿vale? Eso sería una ecuación, pero lo podemos poner un poco más bonito y lo ponemos en forma, lo operamos, por ejemplo, decimos 3x menos 6 igual a 4y menos 12. Si lo que quiero sacar lo que vale y, digo pues 4y, ¿a quién sería igual? Este menos 12 pasa para allá con signo más, sería igual a 3x más 12 menos 6 más 6. Luego, ¿y a quién sería igual? Esto puedo sacar aquí factor común porque el 3 y el 6, ¿vale? El 3 es múltiplo de 6, si yo divido 6 entre 3 me queda 2 y esto sería igual que 4y igual a 3 que multiplica a x más 6 entre 3, 2, a x más 2. Y en definitiva, me quedaría que y, paso el 4 que está multiplicando, ¿no? Lo paso dividiendo, me quedaría a 3 cuartos de x más 2. Bueno, todo esto venía con raíz cuadrada, por lo cual tendremos dos valores, ¿no? Tendremos, al hacer la raíz cuadrada, más menos y más menos, lo cual quiere decirse que tengo que tener aquí más menos, si quiero. Y entonces tendría que la ecuación de asíntotas sería, o lo puedo poner aquí también, donde quiera, ¿vale? Pues sería, por un lado, igual a 3 cuartos de x más 2, y por otro lado, igual a menos 3 cuartos de x más 2. Y estas serían las ecuaciones de las asíntotas, ¿vale? Entonces, fundamental de los problemas de las hipérbolas, saberse, igual que en las elipses, igual que las circunferencias, y luego volveremos parábolas, saberse bien la definición y la fórmula. Y de dónde salen las relaciones que hay entre semieje mayor, semieje menor y distancia focal. Con eso, y con lo que vale la excentricidad, seremos capaces de resolver cualquier problema. Haremos más. Venga, hasta pronto.